vamos a empezar con la sesión 5 de comprensión lectora, de nombramiento y ascenso. Vamos entendiendo que hay preguntas que son frecuentes en la comprensión de lectura y estas preguntas pues se han recapitulado, se han hecho un recuento y se han formulado estrategias para cada uno de ellos. Ahora nos vamos a fijar lo siguiente, que en una subprueba de comprensión lectora, ya sea para directores o para nombramiento, vamos a observar que también tenemos unas lecturas que tienen una duración de 5 preguntas por cada lectura. Debemos completar estas 25 preguntas y de estas 25 preguntas nos vamos a dar cuenta que cada una de estas preguntas vale 2 puntos. El puntaje máximo es 50 y el puntaje mínimo es 30. Es decir, se debe responder de forma adecuada 15 preguntas para pasar esta subprueba en cuanto al nombramiento. Vamos observando que los exámenes de nombramiento se han dado para el 2015, 2017, 2018 y 2019. En este sentido, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de textos y los 3 textos que son más comunes son el texto narrativo, el texto expositivo y el texto argumentativo. Estos 3 tipos de textos son los que más vienen y son los más frecuentes. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí, vamos a trabajar en función a estos 3 tipos de texto y también ahora vamos a ver cuáles son las preguntas más frecuentes. Si observamos, nos vamos a dar cuenta que se ha hecho un conteo de todas las preguntas que han venido en los exámenes de nombramiento. Estas preguntas que han venido en los exámenes de nombramiento nos permiten plantear una serie de estrategias para abordar las preguntas más recurrentes. Entonces, si nos vamos a fijar, vamos a darnos cuenta cuáles son estas preguntas más recurrentes. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que debemos trabajar con los niveles de comprensión de lectura. Estos 3 niveles son el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Si nosotros nos fijamos, nos vamos a dar cuenta que debemos reconocer que en la información explícita, la que está al ojo, la que está en forma evidente, es el desarrollo del nivel literal. Y además que si tenemos este verbo llamado recupera, nos va a remitir al nivel literal. Incluso un ejercicio muy común es ordenar cronológicamente las acciones que aparecen en el texto. Y esto sería una información literal, porque está en el texto y nos permite a nosotros utilizarlo para responder las preguntas. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En el nivel inferencial, la información que se va a trabajar es una información implícita. Es decir, con esta información nosotros debemos deducir, por ejemplo, inferir el significado de una palabra. O, de otra manera, ir reorganizando la información del texto. Si esta información está dispersa, pues nosotros debemos reorganizarla. Muy bien. Ahora vamos a observar algunos ejemplos. Vamos a darles un minuto exactamente, para que puedan leer este texto y se les pueda retroalimentar. Ya vamos a utilizar un cronómetro. Voy a utilizar un cronómetro en línea. Vamos a dejarles un minuto exactamente. Muy bien, empezamos con un minuto.
Muy bien, ha pasado un minuto y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Que una maestra ha utilizado la palabra guarda y su estudiante Jacqueline quiere saber qué quiere decir aguarda. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la maestra no le dice qué significa esta palabra. Pero, por otro lado, más bien, le va a dar contexto y la misma estudiante va a deducir por el contexto que tiene que esperar. Nos vamos a dar cuenta que la niña ha hecho una inferencia. ¿Y en qué sentido ha hecho una inferencia? Pues nos vamos a percatar o nos vamos a dar cuenta que esta estudiante ha podido deducir el significado de la palabra sin necesidad de recurrir a que la maestra le diga en forma literal la respuesta. Entonces, esta niña ha hecho una inferencia. Entonces, en el nivel inferencial tenemos una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿de qué trata principalmente un texto? Y si nos vamos a dar cuenta de qué trata principalmente el texto, pues nos vamos a dar cuenta que se deben descartar las alternativas que contienen información que esté presente en un solo párrafo o que es muy específica. Por otro lado, vamos a eliminar las alternativas que contienen información que está presente en todo el texto. Estas alternativas que están presentes en todo el texto, esta es la respuesta correcta. Y se descartan las alternativas que están presentes en un solo párrafo, son muy específicas. De esa manera, nos vamos a dar cuenta que las alternativas que tienen información que está presente a lo largo de todo el texto es porque contienen el tema del texto y para ello nos vamos a guiar de las palabras clave y también de la progresión temática que pueda tener un texto. Por ejemplo, tendríamos que leer el texto, vamos a fijarnos cuál es el que se da principalmente y vamos eliminando las alternativas que nos vamos a dar cuenta que no tienen nada que ver con el texto. En este caso nos interesa que en las alternativas nosotros marquemos las palabras clave para que nosotros podamos eliminar. Muy bien, muy bien. Ahora nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que cuando nos preguntan, por otro lado, cuál es el propósito principal del texto, nosotros debemos plantear una estrategia. Primero debemos recordar que todo texto es creado con una finalidad. Y si todo este texto es creado con una finalidad, pues nos vamos a dar cuenta que hay distintos tipos de texto. De los que observamos en la pantalla, nos vamos a dar cuenta que los textos narrativos, expositivos y argumentativos son los que nosotros debemos darle mayor importancia porque son los textos que han venido en los nombramientos. Ahora, nos vamos a percatar que tenemos un texto narrativo y ¿cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son los verbos más comunes? Entretener, relatar, contar y narrar. Por otro lado, también tenemos los verbos informativo, tenemos el texto expositivo y tenemos los verbos advertir, dar a conocer, destacar, describir, comparar, explicar, exponer, informar, mostrar, presentar y recomendar. Son los verbos más comunes para el texto expositivo, que pueden tener muchas denominaciones como explicativo o informativo. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que debemos hacer este procedimiento de reconocer el verbo y vamos a trabajar con un texto argumentativo. ¿Y cuáles son los verbos de un texto argumentativo? Argumentar, convencer, criticar, cuestionar, defender, demostrar, reconocer, fundamentar, promover, persuadir, proponer, reflexionar, sostener y resaltar. Entonces sí, nos vamos a percatar que estos tres tipos de textos son los más comunes. Pero no solamente basta con ver el verbo. Este verbo debe estar complementado con el contenido, es decir, con el tema. Entonces vamos a descartar las alternativas donde el verbo y el contenido no reflejan el propósito. Y para ello debemos releer las palabras clave de cada alternativa
para poder marcar de forma adecuada. Entonces la respuesta correcta se va a orientar a encontrar la alternativa donde se halla o donde se encuentra una correspondencia entre el verbo y el contenido. Muy bien. Por ejemplo, acá vamos a darles un minuto para que lo puedan analizar y puedan fijarse cómo es la dinámica, ¿ya? A ver, ahora es un minuto con cronómetro, un minutito. Muy bien. Entonces nos vamos a fijar que debemos enumerar, o mejor dicho, resaltar los verbos, como enumerar, describir y redactar, y nos vamos a dar cuenta que sí, vamos a marcar las palabras clave para ver si el contenido se relaciona con el texto que se ha leído. Entonces, no solamente basta eliminar una alternativa por los verbos que pueda contener. Además, es necesario fijarnos cuáles son las palabras que lo complementan. Muy bien. Ahora nos vamos a fijar que hay una de las preguntas que es muy común. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir a partir de la lectura del texto? ¿Cuáles son los términos que más aparecen? Deducir, concluir o desprender. Se van a descartar las alternativas con información contradictoria. Es decir, que cuando aparezca una alternativa que nos da la información que contradice la que dice el texto, pues esta se elimina. Además, que nos vamos a fijar alguna alternativa que nos permita establecer si no aparece explícita o implícitamente. Debemos descartar ello. Entonces, ahora nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que la respuesta correcta es aquella alternativa que contiene información implícita del texto. Y, por otro lado, si tenemos una pregunta parecida, pero donde aparece un no, este no va a cambiar la dinámica de todo el texto. ¿Por qué? Porque se va a trabajar, en este caso, con información que es contradictoria. Porque si nos dice que vamos a concluir algo del texto, al aparecer el no, acá se va a invertir las reglas y se van a descartar las alternativas que trabajan con información implícita. Es decir, que sí se pueden deducir o concluir. Nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar esta información contradictoria que no aparece explícita ni implícitamente, pero más bien, a diferencia de la pregunta anterior, donde esta se descartaba, ahora esta se va a convertir en la alternativa correcta, en la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque aparece un no y esto invierte las estrategias de resolución. Ahora nos vamos a fijar que hay preguntas en las que se puede ver un párrafo y nos dice a qué se refiere, es decir, debemos interpretar lo que dice el párrafo. Para ello vamos a descartar la interpretación que sea contradictoria o que sea diferente al fragmento. Y para ello vamos a utilizar preguntas que interpreten el párrafo. Vamos entonces a emplear algunas preguntas que nos van a permitir
a nosotros establecer una estrategia en la cual debemos regresar al párrafo y releerlo para una interpretación adecuada. Vamos a recordar que podemos hacer esta interpretación en ese ejercicio. Le vamos a dar un minuto para que puedan verlo y así vamos a poder hacer una retroalimentación. A ver, un minutito. Muy bien, entonces en este caso debemos interpretar esta expresión. La mayoría de escuelas pretende seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. Y nos vamos a dar cuenta que en este tipo de preguntas lo que debemos hacer es lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que, vamos a fijarnos, debemos marcar las palabras clave de las alternativas y estas vamos a confrontarlas con información que pueda aparecer en los distintos segmentos del texto para que nosotros podamos establecer una comparación. Muy bien. Ahora nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que se debe plantear una estrategia de resolución y esta estrategia de resolución se va a referir ¿a qué? Se va a referir a poder interpretar el párrafo en un contexto y para esto debemos volver a los ejercicios y también nos vamos a dar cuenta que se debe plantear esta estrategia de descarte y confrontación con lo que encontremos en el párrafo. De la misma manera, también si encontramos alguna palabra y nos pide la interpretación, también debemos hacer la misma operación. Para este ejercicio vamos a dejarles también un minuto. Vamos a esperar un minuto para que podamos retroalimentar este ejercicio.
Muy bien. Tendríamos que deducir el significado de la palabra ñagaza. Nos vamos a dar cuenta que hay una serie de palabras que nos permiten identificarlo, como secreta, serena, diabólica y meticulosa. Entonces nos vamos a dar cuenta que debemos marcar las palabras clave para poder descartar. Nos vamos a dar cuenta que dice plan, que dice sobrenombre, que dice rara edición del libro y también la generosidad. En ese sentido, nosotros vamos a darnos cuenta que se debe estudiar estas alternativas. ¿Para qué? Para que podamos reemplazarla y podamos fijarnos que la generosidad que mostraba la hija del dueño no podría ser serena y diabólica. Una rara edición del libro, secreta y meticulosa, tampoco. Y entre plan y sobrenombre, el más adecuado es el plan de la hija del dueño. Este plan era secreto, este plan era sereno, diabólico y meticuloso. Muy bien. Entonces hemos llegado a la respuesta, ya que hemos podido reemplazar. Ahora nos vamos a percatar que nos pregunta por la palabra estimar. Si nos vamos a dar cuenta, en este tipo de preguntas no se conoce el significado de la palabra. Es decir, si no conocemos el significado de la palabra, lo que nosotros podemos hacer es reemplazar por las alternativas. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a dejarles un minutito para que puedan establecer qué palabra puede reemplazar a imbuir en el contexto en el que aparece. Un minutito. Muy bien. A ver, ahora nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que tenemos un contexto, que se va a imbuir una escala de valores a los estudiantes. Si es imbuir una escala de valores, no se puede negar o cuestionar. Se eliminan estas dos alternativas. Y además nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Puede ser solamente esclarecer o transmitir. Pero si el docente entonces va a inculcar una moral a los estudiantes, inculcar y además va a imbuir a los estudiantes, más esclarecer es transmitir. Y la respuesta es transmitir porque lo hemos reemplazado y comparado con el contexto. Muy bien. También vamos a hacer el mismo procedimiento con el término escanciar y vamos a aplicar la misma estrategia. A ver, un minutito.
Muy bien, vamos a ver, ¿qué pasa con escanciar acá? Nos vamos a fijar que escanciar nos dice que va a ser sin derramar una gota el vino que el tuerto tomaba. Si este es el vino que el tuerto tomaba, en este caso, escanciar, nos vamos a percatar que sí, se puede reemplazar, pero podría reemplazarse por macerar. Si ya está listo para que el tuerto lo tome, no puede ser macerar. Si ya está listo para que el tuerto se lo tome, no puede ser tantear, aparte sin derramar una gota de vino. Y preparar tampoco, porque ya le está tomando el ciego. La única respuesta es servir. Va a servir el vino sin derramar una gota y listo para que el tuerto se lo pueda tomar. La respuesta es servir. Ahora nos vamos fijando que cuando nos pregunten sobre qué hecho ocurrió primero, pues nosotros debemos ubicar esas alternativas en los párrafos. Nos vamos a dar cuenta dónde aparecen y aquí debemos resaltar o subrayar las palabras o las frases que indiquen tiempo para que nosotros podamos darnos cuenta cuál es esta secuencia, este orden. Además, vamos a proceder marcando un más o menos para que podamos ordenar estos hechos y así saber cuál es el más reciente o cuál es el menos reciente. De esta manera ya podríamos enumerar los hechos al costado de cada alternativa. Muy bien. Ahora, en cuanto a nivel inferencial, nos vamos a percatar lo siguiente. A nivel inferencial, debemos fijarnos cuál es el hecho que ocurrió primero. Acá tenemos el caso y ya hemos descartado esta alternativa. Solamente nos queda leer el caso y ver cuál ocurrió primero y estar atentos a los indicadores de tiempo. Vamos a dejarles un minuto también para que puedan resolverlo. A ver, un minuto. Muy bien. Entonces nos vamos a fijar que todo el truco está acá. Cuando nos dice, los escolares la admiraron al mediodía y nos aparece el segmento 2 horas antes. Pero este 2 horas antes está separado con punto de mediodía. Eso quiere decir que no se refiere al mediodía. En cambio, está separado con una coma. A un mocoso de 8 años se había atrevido a arañarla con un palito. Eso quiere decir que esta acción del mocoso de 8 años se va a dar 2 horas antes que los escolares lo admiraron al mediodía. 2 horas antes de mediodía serían 10 de la mañana. Y como la pregunta nos dice, ¿qué acontecimiento ocurrió primero? Pues sería el que ocurrió a las 10 de la mañana. Y la respuesta sería la B. Un niño de 8 años arañó con un palo la moneda que se encontraba en la plaza. Ahora vamos con las preguntas de nivel crítico. En estas preguntas de nivel crítico,
nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que, a ver, nos vamos a dar cuenta que debemos reflexionar sobre la información que está en el texto. Y esta reflexión que está en el texto, pues, lo vamos a ubicar por los verbos. Hay algunos verbos que nos permiten saber cuándo es una pregunta de nivel crítico. Por ejemplo, el verbo parecer, el verbo creer que, el verbo pensar o el verbo opinar nos van indicando que es una pregunta de opinión, o si te parece bien algo, o si te gustó esa historia, o qué parte del texto te gustó más, o si consideras que, o crees que. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí, estas preguntas de nivel crítico se relacionan con ¿qué? Con las opiniones. Ahora nos vamos a fijar que no solamente hay opinión sobre el contenido, también hay opinión sobre la forma. Y en ese sentido, vamos viendo cómo es que se puede colocar dibujos, cómo es que se puede trabajar en negrita, en cursiva, o distribuyendo una información en una tabla. También cómo se puede emplear algunos tipos de palabras o las comillas. En general, entonces, hablamos acá del paratexto. ¿Y a qué nos referimos con el paratexto? Con todos los elementos que acompañan al texto y que tratan sobre la forma. Muy bien. Ahora nos vamos a fijar una pregunta de nivel crítico. La reflexión es, este caso, ¿es una reflexión sobre el contenido o sobre el aspecto formal? Vamos a dejarle un minuto para que pueda reflexionar. A ver. Muy bien, nos vamos a fijar entonces que si el autor ha empleado preguntas, estas preguntas es una forma de presentar la información, ya no como una afirmación o una negación, sino mediante preguntas. Entonces, esto no tiene nada que ver con el contenido, sino con el aspecto formal del texto. Esta pregunta es una reflexión sobre los aspectos formales. Y como habíamos mencionado, entonces, ¿cómo podemos identificar cuando algo se refiere a los elementos formales? Bueno, vamos a dar cuenta que sí, debemos fijarnos en estos elementos que son el paratexto, que son elementos visuales que van a permitir atraer al lector.
puede ser por los colores, por las imágenes, y de esta manera entonces nos vamos fijando cómo es que se puede trabajar con las palabras o con los iconos y imágenes. Y nos vamos a dar cuenta que estos elementos paratextuales acompañan al texto y no se refiere exactamente al contenido. El título, los subtítulos o las imágenes no se refieren al contenido del texto, o mejor dicho, a la reflexión del contenido del texto. Vendrían a ser la reflexión sobre la forma o aspectos formales del texto. Entonces ahora tenemos otro tipo de pregunta con el nivel crítico. Tenemos, por ejemplo, ¿qué idea del texto refuta lo sostenido por Marcelo? Nos vamos a dar cuenta que este término refuta puede aparecer como replica, refuta, contradice, cuestiona. Y de esa manera vamos a descartar las alternativas que dan la razón o que tienen una idea similar a la sostenida por la persona o estudiante. Y nos vamos a fijar las alternativas que se deben marcar y que éstas deben refutar totalmente la idea y no solamente negarla. Muy bien. Entonces vamos a fijarnos esto y vamos a practicarlo. Vamos a leer el caso de Marcela y vamos a ver cuál de las siguientes alternativas cuestiona la opinión de Marcela. Muy bien. Vamos a darle unos 3 minutos para este ejercicio. Recuerden que este ejercicio sí ya no necesita todo el texto, solamente con lo que se ve acá y las alternativas podemos resolverlo. Así que apuntamos hacia ahí. Vamos, 3 minutitos. ¿Cómo?
Muy bien. Entonces nos vamos a fijar lo siguiente, que Marcela había dicho que pensaba que la educación tiene como objetivo que los estudiantes sean productivos a su sociedad. Le da mayor importancia a la productividad, le da mayor importancia al crecimiento económico. ¿Y cómo es que podemos cuestionar o podemos contradecir a Marcela? Nos vamos a dar cuenta entonces que debemos fijarnos cuáles alternativas le dan la razón para eliminar. Si dice acá que lo económico es el principal objetivo, esa alternativa le da la razón a Marcela. Si leemos invertir en educación es fundamental para sostener la capacidad de consumo y el crecimiento económico, pues también les dan importancia. Las iniciativas educativas tienen legitimidad suficiente en tanto se resalten las ventajas que representan para la economía. También habla de la economía y le da mayor importancia. Entonces nos vamos a dar cuenta que la respuesta es la D, porque pensar que la educación tiene como propósito los beneficios económicos contribuye al empobrecimiento que vivimos en los políticos. Y con esto, con esta idea, podemos contradecir a Marcela. Entonces, de esta manera, esta es la respuesta correcta. ¿Y cómo lo hemos logrado? Marcando las palabras clave, tanto del caso como de las alternativas, para luego ir descartando. Muy bien. Entonces, en el nivel crítico, nos vamos a dar cuenta que también podemos ver una pregunta de tipo contrario. ¿Por qué? Porque nos menciona cuál de las siguientes ideas del texto apoya el comentario de la docente. Entonces vamos a descartar las alternativas en las cuales se va a refutar parcial o totalmente la idea. Y además vamos a marcar la alternativa que le da la razón según el texto o que tiene una idea similar al texto. Es decir, las pautas, estrategias de la pregunta anterior, acá se van a cambiar, se van a modificar. Entonces nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que debemos cambiar estas alternativas para que podamos resolverlo de manera adecuada. Entonces, es importante que recordemos esto para que podamos rendir un buen examen de comprensión de lectura. Estas han sido todas las preguntas más comunes que se desarrollan en comprensión de textos. Si podemos observar algunas, vamos a hacer un aumento de vista. Estas son las primeras 5 preguntas. A ver, ahí está. Las primeras 5 preguntas de cada texto. Por ejemplo, mira, en el nombramiento 2015 nos vino qué significa la palabra escanciar. Y esto lo hemos hecho ahora. O te preguntas, ¿qué quiere decir esta frase? Debemos interpretar la frase a nivel inferencial. O ¿cuál de los siguientes refranes expresa la enseñanza del cuento? O ¿para qué fue bien tratado Zacarías? Es decir, estas preguntas son específicas. Pero nos vamos a dar cuenta que hay algunas preguntas que son genéricas, como la pregunta 1, el significado de una palabra, 2, ¿qué quiere decir esta frase? O encontrar algún refrán que sea acorde a la lectura que hemos leído. O por ejemplo, ¿no? Hemos visto acá, ¿a qué se refiere la palabra ñagaza? Y lo hemos resuelto, nos hemos dado cuenta. Además, ¿por qué la madre de la niña gorda permanece espiando en silencio? La escena después de descubrir el comportamiento de su hija. Entonces, nos vamos a fijar lo siguiente, que este tipo de preguntas son comunes. O por ejemplo, ¿cuál es el propósito principal del texto? Que también ya hemos planteado estrategia de solución, fijándonos los verbos y fijándonos también el complemento o el contenido. O hay que cuidarnos muy bien con este no. Este no cambia la lógica de los ejercicios y de este no debemos cuidarnos. En este otro caso nos vamos a fijar que en estos textos narrativos nos pregunta por qué se puede concluir el texto. Y sí, nos hemos fijado que esta palabra concluir se refiere a desprender o inferir. Además que nos va a preguntar por alguna frase que expresa la enseñanza principal. Esta pregunta que estamos observando, de la número 5, se refiere acá también a un refrán que pueda expresar la enseñanza del cuento. Entonces nos vamos fijando que hay preguntas que son repetitivas a lo largo de los exámenes de nombramiento. Y es en base a este recuento que se ha trabajado.
O por ejemplo, lo que hemos visto también, en este caso, ¿cuál de las siguientes acciones o hechos ocurrió primero? Y eso también lo hemos trabajado. También, si observamos la prueba de nombramiento 2019, nos vamos a fijar lo siguiente. De acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Esta preguntita del 2019 también la hemos resuelto. Y nos hemos fijado acá cuál es el hecho que sucede primero también en el nombramiento anterior. Nos damos cuenta entonces, maestros y maestras, que sí, hay preguntas que son recurrentes, hay preguntas que se van a repetir a lo largo de los textos y para ello ya tenemos estrategias. ¿No? Por ejemplo, cómo se puede deducir o de qué trata principalmente el texto. Y no, nos habíamos fijado también ya anteriormente el no. El no se puede concluir y esto puede confundir a los maestros, ¿no? Muy bien, sí, son recurrentes. Maestra Cintia, sí, son recurrentes. Acabo de marcar, por ejemplo, las que son recurrentes, mira. Y he puesto las primeras 7 preguntas de cada examen.